días. Vamos a dar inicio a la escuela dominical, capítulo 9 del libre albedrío. Vamos a tocar el párrafo 4 y 5. Ya hemos tocado el 1 y 2 que tocaba, lo voy a leer, 1, 2 y 3, voy a leerlo rápido, pero antes vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos guíe. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu infinita misericordia al permitir que tengamos lluvia, Señor, sobre nuestra ciudad. Gracias por la bendición, Señor. Te pedimos también que nos bendigas en este día, Señor, a través de tu santa palabra. Traigas con bien a los hermanos que están por venir y a los que no han podido venir, Señor, bendíceles donde se encuentren. Guía este estudio, Señor, y guía a tu pueblo, Señor, a la comprensión de tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, la Confesión Bautista de Fe del Hombre desde 1689, en el capítulo 9 del Libre Albedrío, nos da 5 párrafos. Los primeros 3 los ha dado Julio la semana pasada. Yo voy a tocar el cuarto y el quinto. Dice así: cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. A pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción, que aún queda, el converso no solo ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino quiere también lo que es malo. ¿Qué quiere decir con esto? Estábamos en un estado de rebeldía y de pecado, y Dios nos convierte, nos traslada de ese estado de rebeldía y de pecado a un estado de gracia. Nos libra del estado de esclavitud, de servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia, o sea, porque Dios le ha placido, nos traslada, nos capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. O sea, nos anima, nos da vida, ¿sí? Cuando yo digo animar en este sentido es darnos alma, nos da vida y nos hace querer hacer lo que es bueno, cosa que no sucedía cuando no estábamos bajo la gracia. Dice la confesión en el párrafo 4 que aunque queremos hacer perfectamente lo que es bueno, también queremos hacer lo que es malo. Y nos acordamos de Romanos 7, cuando Pablo parece que hay una dicotomía, Pablo se multiplica, no soy yo sino el que está en mí, y empieza una disertación diciendo que nosotros realmente queremos hacer lo bueno, pero hay una ley en mi carne que también quiero hacer lo malo. Eso sucede en la lucha cristiana por la santificación. Es cierto que somos trasladados de las tinieblas y de la servidumbre del pecado a la servidumbre de Cristo, esclavos de uno para muerte y esclavos del otro para vida. Dice el texto, vamos a leer a Romanos Colosenses 1, versículo 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Juan 8, 34, Juan 8, 34 al 36. Si un hermano lo encuentra antes que
que yo lo pueda leer. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto concuerda con la primera parte del párrafo 4. Dice: cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de ese estado de servidumbre natural bajo el pecado, ¿no? Que es lo que dice Juan 8 y Colosenses 1:13. Y la segunda parte dice: a pesar y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Esto lo encontramos en Filipenses, un libro antes de Colosenses, 2:13. Filipenses 2, versículo 13, dice así: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? Dios, ¿no? El texto dice aquí: y por su sola gracia, o sea, como dice aquí en el versículo 13, en la parte final, dice, por su buena voluntad, o sea, por su sola gracia, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. O sea, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también lo podemos leer en Romanos 6, versículos 18 al 22. Para no salir del contexto, Romanos 6, versículo 18 al 22. Romanos 6, versículo 18 al 22, nos dice lo siguiente. Para entrar en contexto, para no salir del contexto, estamos tocando la parte que dice: y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Dice así: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el texto, la segunda parte del texto, del párrafo 4 dice: y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Nos capacita porque nos ha trasladado del reino de muerte y de pecado al de la justicia, y nos ha librado de la iniquidad. Éramos esclavos de pecado, éramos inicuos, y son cosas de las cuales nosotros hoy en día nos avergonzamos. Y estas cosas nos producían muerte. Y dice el versículo 22: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un punto muy importante en el libre albedrío. Ya lo veréis. Ya os explicaré por qué. A pesar de eso, de ser libres del pecado y santificados, sin embargo, por la corrupción que aún queda en nosotros, en nuestra naturaleza, el que es converso, o sea, el que Dios ha convertido de las tinieblas a la luz, de la injusticia a la justicia, del pecado a la santificación, el converso no solo
ni perfectamente quiere lo que es bueno, o sea, no lo quiere perfectamente, sino que también quiere lo que es malo. Y nos hallamos en el caso de Pablo, cuando está en esa, parece una duda existencial de que él quiere hacer lo bueno, pero sin embargo haya una ley en sus miembros que dice que cuando quiero hacer lo bueno, que hago lo malo. ¿Ah? De hecho, hay una explicación de este texto que vamos a leer ahora, de Romanos 7, del 15, 18. Vamos primero con Gálatas 5, 17, pero voy a hacer un paréntesis. Si queréis una explicación hermosa de este texto de Romanos 7, os voy a compartir más luego una predicación acerca de este texto de José de Segovia que tuvimos en Pasión por el Evangelio este año, y una explicación como esa difícilmente la podemos mejorar, Por lo tanto no me voy a poner a explicar esto porque quedaría mal. Lo explicaría mejor a través de alguien que sí ha hecho una buena explicación de esto, que es José de Segovia. Lo compartiré más adelante en el grupo. Bueno, leamos Gálatas 5, 17. 5:17 dice aquí: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Romanos, ahora sí, vamos a Romanos, capítulo 7, versículos 18, versículos 15. Capítulo 7 de Romanos, versículos 15, 18 y 19, y luego 21 al 23. Vamos al versículo 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículos 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bien, la tercera parte del párrafo, del párrafo 4 dice: a pesar de eso, sin embargo, por la razón de su corrupción que aún nos queda, el converso no solo ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino quiere también lo que es malo. Estamos hablando del converso. Ya hablamos en la primera parte del estado del hombre antes de la caída, Adán y Eva. El estado del hombre después de la caída, o sea, cuando éramos antes de conocer a Cristo. Ahora estamos hablando del estado del hombre en la conversión, cuando Dios le convierte y lo vuelve más o menos, o sea, lo vuelve al estado original, quiere decir a desear buscar a Dios, pero con una variante: el pecado, que aún mora en nosotros. Y ahora vamos a pasar al párrafo 5 del capítulo 9, que dice así: la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para hacer tan solo lo que es bueno. Esto es el hombre después de la glorificación, únicamente en el estado de la gloria. Veamos dónde afirma este párrafo, ¿dónde afirma este párrafo la verdad? Dice Efesios 4:13. Ya sabéis, hermanos, el primero que lo encuentre lo lee. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad
Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Judas 24. Judas 24 dice así. ¿Cómo dice? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Está diciendo que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Estamos hablando ya del estado de glorificación. No nos podemos presentar delante de Dios pecadores y con cubiertos de pecado en nuestra vida. Tenemos que ser ya librados del pecado definitivamente para poder presentarnos con gran alegría delante de Dios en su gloria. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y primera de Juan 3:2 dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces el párrafo 5 trata de el hombre en estado de gloria. El párrafo 1, 2 y 3 trataba de 2 puntos. Del capítulo 9 del libro Albedrío trataba del hombre antes de la caída, Adán y Eva, el hombre durante la caída en condición de pecado, el hombre regenerado, que es el creyente que asiste a esta congregación y cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que cree en el rescate que Dios ha hecho a través del sacrificio de Cristo. Ese es el regenerado, el que Dios ha capacitado para querer hacer el bien, aunque todavía tiene una lucha con el pecado, que es lo que leíamos en Romanos. Y el párrafo 5 dice que trata del hombre ya glorificado. Dice: la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de gloria. Yo quiero llegar ahí, hacer solamente lo que es bueno, porque ahora reconozco la debilidad que hay en mí a pesar de querer hacer la voluntad de Dios. Y a veces hallo esta ley que halló Pablo, que quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Sí? Pero tenemos esa esperanza. Y aquí voy a pasar directamente a lo que estas secciones nos enseñan. Primero, que el hombre por naturaleza posee un libre albedrío. Que esta libertad significa que el hombre no se ve forzado a desear lo que está en contra de su naturaleza o deseo. El hombre posee un libre albedrío. No entendamos que por ser calvinista no creemos en el libre albedrío, creemos en la libertad del hombre no forzado por agentes externos superiores a él. Que el hombre disfruta la misma libertad en los 4 estados: antes de la caída, durante la caída, la regeneración, la conversión y la glorificación, pero con distintos grados de habilidad para hacer el bien o el mal. Ahora vamos a explicar lo que es con relación a eso. Tenéis ahí unos pequeños apartados que es capaz de desear y hacer el bien, el hombre regenerado, la obra de Dios, la santificación, su obra acabará. Y algunas preguntas de repaso. Pero quisiera explicar lo que es y lo que no es el libre albedrío.
Para poder llegar a entender, tenemos que entender primeramente realmente lo que es el libre albedrío y lo que no es. Queremos decir con libre albedrío que la voluntad del hombre no se ve obligada, actúa conforme a su naturaleza. Queremos decir que el hombre no se ve forzado por algún poder externo más grande que él a hacer algo que no quiere hacer. Es decir, que el hombre está libre de hacer lo que él quiere dentro de los límites de su habilidad. Y hay que aclarar esto, la libertad no es idéntica a la habilidad, hay una pequeña diferencia. ¿Qué más puede ser la libertad de poder hacer lo que nos dé la gana? Sin embargo, debemos notar cuidadosamente que la libertad no es idéntica. La confusión está en estos dos términos, libertad y habilidad. Todo el hombre, desde Adán hasta la glorificación, somos libres. Pero no todos los hombres tenemos la misma habilidad para hacer el bien. Adán tenía la habilidad para hacer el bien completamente, pero también podía caer en estado de desgracia. Entonces, con la llegada del pecado, el hombre perdió no su libertad, sino su habilidad de hacer el bien. Esto tenía que ver con el hecho de que un solo pecado, como Dios le había advertido, era suficiente para destruir la naturaleza pura de la que únicamente podía proceder el buen fruto de la acción correcta. Antes de la caída, el hombre era libre de hacer o el bien o el mal, y era capaz de hacer cualquiera de las dos. Después de la caída permanecía libre de hacer el bien o el mal, pero solo era capaz de hacer el mal. Ahora, después de la conversión, dice Génesis 6, ahora la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían siempre a hacer el mal. El hombre regenerado posee la misma libertad absoluta que Adán antes de la caída y los pecadores después de la caída. La diferencia entre el hombre no regenerado y el regenerado es la habilidad, y no es de habilidad y no de libertad. Ambos están libres para hacer el bien, pero solo uno es capaz de hacerlo. ¿Entendés lo que quiere decir? Todos somos libres. Dios juzga al hombre por lo que hace, y el hombre libremente peca. No está siendo acosado para hacer lo que es en contra de su voluntad. Eso entendemos nosotros por libre albedrío. No entendemos por libre albedrío la libertad de salvarse a sí mismo. Esto es un error. Entonces, la disputa radica en la libertad que tenemos, que todos los seres humanos la tenemos. No radica ahí, sino en la capacidad de hacer el bien. Y nosotros, cuando conocemos a Cristo, nos anima, nos insta, nos cambia para poder desear hacer lo bueno delante de Dios. De lo contrario, no lo vamos a desear hacer lo malo, y somos libres de desear hacer lo malo. Es más, lo vamos a hacer libremente y vamos a disfrutar haciendo el mal, hasta que el Señor nos cambia, nos transforma y nos da un corazón para poder amarle, como decía el texto 4 y 5. Entonces, el hombre regenerado es capaz solo porque Dios, el Espíritu Santo, le ha dado un nuevo corazón. Solo por eso es capaz, o sea, tiene la habilidad de hacer el bien, porque Dios lo ha cambiado para que lo haga. O sea, lo ha restablecido a un estado antes de la caída, con la deficiencia de que aún tenemos el pecado en nosotros, a diferencia de Adán antes de la caída. Entonces el hombre es capaz de hacer el bien, regenerado. El hombre no regenerado no va a desear hacer el bien como lo hace el regenerado, porque nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, y el hombre por naturaleza no
hay quien, ¿qué dice el texto? No hay quien haga lo bueno. Gálatas 6:15. El hombre es hecho una nueva criatura y el hombre, ¿cómo dice? No hay quien haga lo bueno, no hay tan solo uno, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios, el Espíritu Santo, te regenera, te capacita, te da la habilidad de poder glorificarle, alabarle, exaltarle, hacer el bien y procurar el bien de los demás, aunque todavía tenemos la mácula del pecado en nosotros, de la cual, como dice el texto, el párrafo 5, seremos librados más adelante y estaremos en la gloria del Señor, libres de pecado, y solamente podremos hacer el bien. No podremos hacer otra cosa que no sea solo el bien, solo el bien. Mientras que estemos en esta carne, haremos como creyentes, haremos lo que es correcto delante de los ojos de Dios con imperfección. También haremos lo malo, pero la obra de santificación, que es ahí donde entra el Espíritu Santo, nos dice, nos anima a que esa deficiencia, ese pecado que aún mora en nosotros, será arrasado definitivamente para poder entrar en gloria, en la gloria del Señor, y no ser consumidos. Y no ser consumidos. Hay unas preguntas que puse yo de repaso. Dice, ¿qué quiere decir con el libre albedrío? La libertad. Eso es la libertad del hombre conforme a su naturaleza. Aquí he colocado, es decir, que se nos permite hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué es lo que no estamos diciendo con el libre albedrío? Pregunta número 2. La libertad de hacer el bien o el mal sin importar cuál sea nuestra naturaleza. Como estamos caídos en pecado, si no somos creyentes, pues vamos a hacer el bien o el mal según nuestra naturaleza. Si tú eres una naturaleza que no has conocido a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados, siempre vas a hacer el mal. Aún el bien que hagas está mal, porque no lo haces para la gloria de Dios. Pero cuando eres regenerado, vas a querer hacer el bien para la gloria de Dios, y eso solo porque el Espíritu Santo de Dios te capacita para hacer el bien. De otra manera no lo podrías hacer. Quiere decir que no hay nada afuera que te influya, que te obligue a hacer lo que haces. Eres libre. Eres libre tanto si eres pecador como si eres regenerado, si eres cristiano. La diferencia está en la naturaleza. Vas a desear hacer el bien porque eres un hijo de Dios, y el otro no, que va a desear hacer siempre lo que está mal a los ojos de Dios. Eso es lo que nosotros hablamos por libertad. Bueno, aquí había colocado una pregunta: ¿cuáles de estas dos cosas distintas que a menudo confunde la gente al hablar del tema? Libertad y habilidad. Todos somos libres, pero no todos tenemos la capacidad de hacer el bien. ¿En cuáles estados tiene el hombre libertad de hacer el bien o el mal? En cada estado. En el estado antes de la caída, durante la caída, en la regeneración y en la glorificación. Tenemos esa libertad. ¿En cuáles estados es capaz el hombre de hacer el bien? En el estado en el cual fue creado, es decir, antes de la caída, y en el estado de la glorificación. ¿En cuáles estados es capaz el hombre de hacer el mal? En el estado caído actual del hombre y en el estado final al que llegarán los impíos. Esto es lo que entendemos nosotros por libre albedrío. No entendemos, creemos, de hecho, atacan mucho la doctrina reformada, calvinista, por decir que no creemos en el libre albedrío. No, al contrario, nosotros creemos en el libre albedrío porque no estamos haciendo, porque creemos que el hombre es libre y el hombre peca por su propia naturaleza. Nadie lo está obligando. Dios no le obliga a hacer lo bueno y a hacer lo malo. Dice que muchos rechazan por completo la fe reformada
porque suponen que la soberanía divina, de la cual la predestinación es solo un aspecto de la soberanía divina, cancela toda verdadera libertad y responsabilidad humana. Sin embargo, irónicamente, ningún otro sistema de enseñanza protege tanto a la verdadera libertad y responsabilidades humanas como la fe reformada. Porque le está diciendo, tú eres libre y tú haces lo que tú quieras conforme a tu naturaleza. Y si tu naturaleza es de pecado, pues vas a pecar siempre. Tienes que ser regenerado, tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado para querer desear hacer lo bueno. Y esto no lo hace, no es un cuerpo de doctrina, un cuerpo de enseñanza que solamente se enseña en las iglesias reformadas, la teología reformada. Pues, preguntas.